del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, en esta charla número 10 acerca de la caridad, hablemos hoy de la caridad para con el prójimo. También es un tema muy importante en nuestra vida cristiana y paz con los demás. Hablemos de la caridad con el prójimo. Después de haber expuesto la naturaleza de esta virtud, de su oficio santificador, veremos cómo practicarla. La caridad fraterna es también virtud teologal, como ya dijimos, puesto que amamos a Dios en el prójimo, o dicho de otra manera, amamos al prójimo por Dios. Si amaremos al prójimo únicamente por él mismo o por los servicios que pudiera prestarnos, no sería caridad. A Dios pues debemos contemplar en el prójimo, manifestándose en este por los dones naturales, que son una participación de su ser, de sus atributos, por los dones sobrenaturales, que son una participación en la gracia santificante. Por ser sobrenatural, la virtud de la caridad, de los dotes sobrenaturales, debemos hacer el motivo de nuestra caridad. Si pues atendemos a los dotes naturales, debemos considerarlas con la luz de la fe, en cuanto que están somatizadas por la gracia. Para entender mejor el verdadero motivo de la caridad fraterna, le analizaremos considerando a los hombres en sus relaciones para con Dios. Veremos que son hijos de Dios, miembros de Jesucristo, coherederos del mismo reino celestial. Aun cuando no se hayan en estado de gracia o no tengan fe, están llamados a poseer estos dones sobrenaturales, y deber nuestro es contribuir por lo menos con la oración y el ejemplo a su conversión. Razón poderosa es esta para amarlos como a hermanos, y cuán pequeñas son las diferencias de opinión que de ellos nos separan en comparación de todos los vínculos que con ellos nos unen. En el sentido que debemos tratar de llevar todo hombre a Dios para que goce de la gracia, de la caridad, y sea hijo de Dios y llegue al cielo. ¿Cuál es el oficio santificador de la caridad? Puesto que el amor sobrenatural del prójimo es una manera de amar a Dios, habremos de repetir aquí cuando dijimos de las maravillosos efectos del amor de Dios. San Juan dice: quien ama a su hermano, en la luz mora, y en él no hay escándalo. Mas el que odia a su hermano está en tinieblas. Morar en la luz es, en el lenguaje de San Juan, morar en Dios, fuente de otra luz, y estar en tinieblas es hallarse en pecado. Prosigue: nosotros conocemos haber sido trasladados de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. Cualquiera que tiene odio a su hermano, este es un homicida, dice San Juan en su primera carta. Y concluye diciendo: carísimos, amémonos los unos a los otros, porque la caridad procede de Dios, y todo aquel que ama es hijo de Dios y conoce a Dios. Quien no tiene amor no conoce a Dios, puesto que Dios es caridad. Si nos amamos unos a otros, Dios habita en nosotros, y su caridad es consumada en nosotros. Dios es caridad, y el que permanece en la caridad, en Dios permanece, Dios en él. Si alguno dice: sí, yo amo a Dios, al paso que aborrece a su hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ve, a Dios, a quien no ve, ¿cómo podrá amarle? Y tenemos este mandamiento de Dios, que quien ama a Dios, ame también a su hermano. Todo esto lo dice San Juan en su primera carta. Capítulo 4, versículos 7, 8, 12, 16, 20, 21, etc. Entonces es algo muy importante. El que no ama al prójimo, olvídese, no ama a Dios tampoco. No puede afirmarse más explícitamente el amor. El amar al prójimo es amar a Dios y gozar de todos los privilegios concedidos al amor divino. Además, Jesús nos dice que considera como hecho a él cualquier favor que hiciéramos al menor de los hermanos. Ya sabemos que Jesús no se deja vencer en generosidad, y que ha de pagar con el 100 por uno en gracias de todas las clases la menor cosa que por él hiciéramos en la persona de sus hermanos. Cuán consolador ese pensamiento para los que practican la caridad fraterna, dan limosna corporal y espiritual a sus prójimos, y mucho más para quienes consagran su vida entera a obras de caridad y apostolado.
En cada momento de ellas sirven a Dios en sus hermanos y en cada momento se afana Jesús por hermosear y santificar las almas de ellos. Ahora, ¿cómo debe ser la práctica de la caridad fraterna? El principio que debe servirnos constantemente de guía es ver a Dios o a Jesús en el prójimo. Ver a Dios en el prójimo, Jesús en el prójimo. Hacer de esa manera que nuestra caridad sea sobrenatural en sus motivos y medios de acción, universal en su extensión, generosa, activa en su ejercicio. Los incipientes, los que empiezan la vida espiritual, cuidan especialmente de evitar los pecados contrarios a la caridad y practicar los actos que son de precepto. Evitarán pues con cuidado para no contristar a Jesús ni al prójimo. Los juicios temerarios, las maledicencias, calumnias contrarias a la justicia y la caridad, deben evitarlos esto. Juicios temerarios, maledicencias, calumnias contrarias a la caridad y a la justicia. Las antipatías naturales, que cuando son consentidas, son causa muchas veces de que faltemos a la caridad. Uno siente antipatía frente a una persona, bien debe uno dominarse. Si los consiente, falta la caridad. Las palabras ásperas de burla o de desprecio, que no podemos menos de engendrar o atizar la discordia. Entonces no conviene decir palabras ásperas, burlas o desprecio. ¿Por qué? Porque esto atiza la discordia. Y también las agudezas a costa del prójimo, que suelen hacer heridas que ensucien mucho. Las contiendas y disputas agrias y soberbias en que cada cual quiere quedar vencedor y humillar al prójimo. Esto es todo, es falta de caridad. Las rivalidades, las discordias, las rencillas, que no hacen otra cosa que sembrar disensiones entre los miembros de la inmensa familia cristiana. Todo esto son pecados contra la caridad. Entonces, si queremos progresar, debemos evitar los juicios temerarios, maledicencias, calumnias, antipatías concedidas, palabras ásperas, agudeces, contiendas, discordias, rencillas. Todo debemos evitarlo, no mantenerlo. Y cuando alguien viene a hablar mal del otro, mejor callarse o cambiar el tema. Para mantenerse alejado de todas esas faltas tan contrarias a la caridad, no hay cosa tan eficaz como la meditación de las conmovedoras palabras de San Pablo sobre este mismo tema a los primeros cristianos. Yo pues, que estoy entre cadena por el Señor, os conjuro que os portéis de una manera que sea digna del estado cristiano a que habéis sido llamados, soportándoos unos a otros con caridad, solícitos en conservar la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz, siendo un solo cuerpo, un solo espíritu, así como fuisteis llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Uno solo el Señor, uno el Dios y Padre de todos, uno el bautismo, siendo en la verdad, con caridad, en todo vayamos creciendo en Cristo, que es nuestra cabeza. Y añade, por lo tanto, ni hay alguna consolación en Cristo, ni algún refrigerio de caridad. Haced cumplido mi gozo, sintiendo todos una misma cosa, sentir una misma cosa, caridad, unidad, teniendo una misma caridad, un mismo espíritu, unos mismos sentimientos, no haciendo nada por tema ni por vanagloria, sino que cada uno por humildad mire como superior a los los demás a él mismo, atiende cada cual no al bien de sí mismo, sino a lo que redunda en el bien del prójimo. Queridos hermanos, si los cristianos hiciéramos estas cosas, nunca habría cismas ni herejías y hoy el mundo sería cristiano. ¿Quién podrá no sentirse conmovido en oír tales ruegos del apóstol? Olvídase a las cadenas con que está preso y no piensa sino en sosegar las discordias que turbaban la comunidad cristiana, y les haces considerar que, puesto que tienen tantos vínculos que los unen, es menester dar de lado a cuanto los divide. ¿No es verdad que después de 20 siglos de cristianismo esa apremiante exhortación nos viene muy bien a todos nosotros? Claro que sí. Un mal que debemos evitar en toda costa es el escándalo, o sea, todo cuanto pudiere con alguna posibilidad de inducir a los otros al pecado.
Tanto es verdad que aún debemos abstenernos cuidadosamente de todo aquello que, indiferente o ilícito de suyo, pudiera ser, por razón de las circunstancias, ocasión de caída para los demás. Este principio inculca a San Pablo con ocasión de las carnes inmoladas a los ídolos. Puesto que los ídolos no son nada, tales manjares no están prohibidos de suyo. Mas porque muchos cristianos, por ejemplo, creen en lo contrario, el apóstol exige a los demás discretos que bien no coman. Si al comer carne inmolada yo hago escandar a mi hermano, bien nunca voy a comer de esas cosas, punto. No solamente estos pecados evitan los principiantes, practican además lo que está mandado, especialmente la paciencia para con el prójimo, el perdón de las injurias. Sufren con paciencia la flaqueza del prójimo a pesar de los defectos de éste. ¿No estamos también nosotros llenos de flaqueza y defectos que el prójimo ha de sufrir? Además, que muy fácilmente exageramos los defectos ajenos, especialmente de aquellas personas que nos son antipáticas. También hay obligación de perdonar las injurias, de reconciliarse con los enemigos. Eso también es importante. Reconciliarse con los enemigos, con todos aquellos que nos han causado o a quienes hemos causado enfado. Tan urgente es esta obligación que no va a ser el Señor en decir: cuando estuvieras ofreciendo un don sobre el altar y allí mismo te acordares de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu don delante del altar, corre y reconcíliate primero con tu hermano y después venga a ofrecerlo. También los proficientes cuidan de copiar en sí la caridad del corazón de Jesús. Tiene presente que el precepto de la caridad es su precepto y que la guarda de él es la señal distintiva de los cristianos. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os amé, para que también vosotros os améis unos a otros. Nuevo es este mandamiento, dice Bossuet, porque añade Jesús la importancia y circunstancia de que nos amamos unos a otros como Él nos ha amado. Y bien, dijo esto cuando iba a su pasión. Por esa razón, los que van adelantados en la virtud procuran imitar los ejemplos del Señor. Su caridad se adelantó, nos amó primero, cuando aún nosotros éramos enemigos. La caridad también debe ser compasiva. Cuando vio a las turbas que le siguieron al desierto expuestos a padecer hambre, multiplicó los panes, los peces para darles de comer. Mas sobre todo cuando veía las almas faltas del alimento espiritual, se tenía piedad de ellos y quería que se pidiera a Dios enviar a trabajadores apostólicos a su mies. Entonces, las almas tienen hambre y sed de la verdad, de la doctrina. Hoy, por desgracia, nuestros países católicos están llenos de misioneros, musulmanes, mormones, testigos de Jehová, de las sectas, hasta budistas y paganos, y nosotros que nos cruzamos los brazos prácticamente. Es tiempo de despertarnos. En el pasado la Iglesia mandó tantos misioneros para evangelizar estos pueblos, y ahora ya hay parroquia, hay obispo, ahí está, y cada quien tiene su territorio, pero espere, y todas las parroquias están plagadas de sectas prácticamente. Entonces es necesario tener piedad de las almas faltas del alimento espiritual. Es importante. Dejando en el aprisco las 99 ovejas fieles, corre detrás de la descarriada y la trae sobre sus espaldas. A nuestro Señor debemos tener mucha compasión con todos los desdichados, ayudarlos en cuanto nuestras fuerzas pueden permitirlo. Cuando no tuviéramos cosa que darles, hagámosles siquiera limosna de nuestro tiempo, de una buena palabra, de un buen trato. No nos echemos atrás ante los defectos de los pobres, sino a la limosna corporal agreguemos algún buen consejo, que su tiempo dará fruto. Su caridad fue generosa de Cristo y por amor nuestro voluntariamente padeció, sufrió y murió. ¿Y nosotros qué hacemos?
Debemos pues estar prontos a hacer un favor a nuestros hermanos, a una costa de los mayores sacrificios, a cuidarlos en sus enfermedades, aunque fueron repugnantes, a sacrificar por ellos nuestros dineros. Esta caridad a ser cordial y atractiva, porque el modo de dar vale aún más que el don mismo. Y también debe ser inteligente, dando a los pobres no solamente un pedazo de pan, sino, si fuera posible, los medios de ganarse honradamente la vida. Debe ser apostólica, haciendo bien a las almas con la oración, el buen ejemplo, y algunas veces, de modo muy discreto, con prudentes consejos. Ese deber de celo obliga especialmente a los sacerdotes religiosos, a los cristianos escogidos. Tendrán siempre presente que quien hace que se convierta un pecador de su extravío, salvará de la muerte al alma del pecador y cubrirá muchedumbre de sus pecados, dice Santiago. ¿Y qué deben hacer los que están más adelantados? Bien, los perfectos aman al prójimo hasta el sacrificio de sí mismo. Habiendo Jesús dado su vida por nosotros, también nosotros debemos dar la vida por nuestros hermanos. Así hacen los obreros apostólicos, sin derramar la sangre de sus hermanos, dan su vida gota a gota, trabajando sin cesar por las almas, inmolándose en sus oraciones, sus estudios, aún en sus recreaciones, dejándose devorar, según la frase del padre Chevrier, que realmente nos hace sino traducir la de San Pablo. Gustosísimo extenderé cuanto tengo, aún me entregaré a mí mismo por vuestras almas, a pesar de que cuanto más os quiero, soy menos querido de vosotros. Esto es lo que ha impulsado a los santos sacerdotes a hacer el voto del servicio de las almas. Por él se obligan a considerar al prójimo como a un superior que tiene derecho a exigirle sus servicios y como hacerle en todos sus legítimos deseos. Esa caridad se manifiesta también en un santo apresuramiento para adelantarse en los menores deseos del prójimo, a servirle con todo cuanto podamos, a veces también por recibir de corazón el favor que nos hacen. Es este un medio de hacer feliz al que nos ofrece sus favores. Por último, se manifiesta en un amor muy especial a los enemigos, a los cuales consideramos entonces como ministros de la justicia divina sobre nosotros. Los reverenciamos como tales, rogando especialmente por ellos, y haciéndole bien siempre que podemos, según el consejo de nuestro Señor: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os odian, orad por los que persiguen y calumnian. Así nos asemejaremos al que hace salir su sol sobre los malos y sobre los buenos. Queridos hermanos, el amor al prójimo debe ser una realidad y no solamente una palabra. Y finalmente, si queremos progresar, bien debemos tomar el corazón de Jesús como modelo y fuente de caridad. El corazón de Jesús, fuente y modelo de caridad, sí, Él nos amó al punto de dar su vida por nosotros. El corazón de Jesús es fuente de amor a los hombres. El corazón de Jesús, fuente y modelo de todas las virtudes. Es algo muy, muy hermoso todo esto. Pues amar al prójimo no debe ser de palabra, sino de obra. Y si esto hacemos, dichosos somos nosotros. Dios, hermanos, paro aquí este tema de la caridad. Los que tienen en su mano, pueden bajarlo en internet, pienso el libro que se llama Compendio de Teología Ascética con S-C-E-T-I-K-A, y mística, del padre Adolphe Tanqueray, Tanquerery. Ayuda mucho todo esto. Les aconsejo leer libros de santos, Introducción a la vida devota de San Francisco de Sales, por ejemplo, La imitación de Jesucristo, claro, el Evangelio de todos los evangelios, pero especialmente el de San Juan, capítulo 13, 14, el discurso de la pasión, las cartas de San Juan, las cartas de San Juan, eso es un tesoro maravilloso. Y también hay un libro que se llama Teología de la Perfección Cristiana del padre Antonio Arroyo Marín, que puede ayudar mucho.
Pidamos a los santos que nos ayuden a amar a Dios y por amor a Dios amar al prójimo. Y no olviden alejarse de las ocasiones del pecado, no discutir con la tentación, es alejarse de las personas escandalosas, no hay de otra, y tomar nuestra vida cristiana en serio. Un alma tenemos, si la perdemos, no la recuperaremos, decía el santo hermano Pedro. Les aconsejo suscribirse a nuestro canal que se llama Catecismo Católico Tradicional en YouTube. Y también tenemos bastante material en el YouTube FSSPX, amigos de la Fe de San Pío X, Costa Rica. Ahí tenemos mucho material también. Los bendigo con sus familias y ojalá los que viven en caridad, en gracia, nunca la pierdan por pecado mortal. Y los que están en pecado mortal, ojalá cuanto antes salgan haciendo una buena confesión, un acto de contrición perfecto, una buena confesión, comunión y rectificar su vida. Y los que no están casados, se casen, los que están divorciados, reunirse, y los que están tentados de hacer locuras, que cuidado, con el pecado no discutes, la mayor desgracia. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los bendigo con sus familias.